Me lo busqué por curiosa, desde que tomé ese objeto, bendecido. Mi mano derecha se mueve sola a ciertas horas. Y cada día dura más, como si alguien practicara conmigo. Lo cuento así porque si lo explico con rodeos, suena peor. Como si estuviera intentando acomodarlo. Yo era de las que se ríen de estas cosas, de las que les ponen una veladora en la mesa y dicen gracias por educación. No tengo historias raras en mi familia, no crecí con rituales ni con gente que ve cosas. La semana en que empezó todo fue aburrida, de las que se te hacen una sola. Trabajo con computadora muchas horas y me estaba doliendo la muñeca. Pensé que era postura, tensión, estrés, lo normal. El objeto apareció en una feria pequeña, de esas donde hay comida, artesanías y puestos de todo. Una señora mayor tenía una mesa con pulseras, medallas, listones, amuletos, cosas que se ven religiosas y cosas que no. Yo pasé de largo, pero ella me habló como si me conociera. Me dijo que traía el cuerpo cansado y que se notaba en mi mano. Me dio risa por dentro, porque justo me dolía. Me sacó una pulsera de hilo con un nudo raro y un dije chiquito metálico sin figura clara. Me dijo que estaba bendecida y que me iba a ayudar con la carga. No recuerdo que me haya pedido dinero de inmediato. Eso fue lo peor, que se sintió como regalo. Me la puso ella misma, apretando el nudo con fuerza, y me dijo que no me la quitara en 7 días. Yo pensé que era sugestión o un truco para que luego yo volviera a comprar algo. Esa noche me la dejé porque era incómoda de deshacer y porque me dio flojera. A las 2 con algo me despertó un cosquillo en la mano derecha. Fue una sensación concreta, como si me hubieran frotado la palma con una tela áspera. Abrí los ojos y vi mi mano moviéndose sobre la sábana, con los dedos haciendo un ejercicio lento. No era un espasmo, no era temblor, era como si alguien estuviera calentando antes de escribir. Me incorporé y con la otra mano la agarré, como cuando te agarras la pierna si te da un calambre. Se detuvo en cuanto la apreté. Me quedé un rato mirando la oscuridad y me convencí de que había sido sueño. Me dormí otra vez con la idea de que, si volvía a pasar, al día siguiente pedía cita en el médico. Al otro día a la misma hora me volvió a despertar. Esta vez duró más, quizá 1 minuto, y los dedos hicieron lo mismo, pero con más fuerza, como si buscaran algo en el aire. Me levanté. Fui al baño y me eché agua fría, como si eso tuviera sentido. No se lo conté a nadie. Me dio vergüenza antes de que me diera miedo. Pensé en nervios, en falta de sueño, en que quizá estaba apretando la mano dormida. A la tercera noche ya lo estaba esperando. Me acosté temprano, dejé una lámpara encendida, y aún así me despertó a la misma hora. La mano no solo se movía, también golpeaba la sábana con la punta de los dedos, como si marcara un ritmo. Me levanté de un salto y encendí todas las luces. En la cocina, con el cuerpo temblando, me quité la pulsera por primera vez. No por creer que fuera eso, sino por rabia. Por esa necesidad de tener una causa concreta para algo ridículo. Apenas la solté, sentí una presión en la muñeca, como si me hubieran apretado con un aro invisible. Me miré la piel y debajo donde había estado el hilo, había una marca clara, circular, un poco hundida, como si me hubieran dejado algo apretado por horas. Me dije que era normal, que un hilo deja marca, y aún así me ardió. Ese día fui a trabajar y traté de olvidar. Media tarde, mientras estaba escribiendo un correo, mi mano derecha se separó del teclado y empezó a golpear 2 teclas, siempre las mismas. No era un tic, era un patrón. La frené con la izquierda y la mano se puso dura como si se resistiera. Fue la primera vez que alguien lo vio. Una compañera volteó y me preguntó si estaba bien. Yo sonreí como si nada y dije que se me había dormido la mano. Mentí porque la alternativa era decir, en voz alta, que mi mano estaba peleando conmigo. Y decirlo en voz alta era hacer que existiera de verdad. Esa noche intenté grabarme con el teléfono. Puse la cámara hacia la cama antes de dormir, pensando que si lo veía al día siguiente se me iba a pasar la sensación de locura. Me desperté a la hora de siempre, con la mano ya moviéndose, y alcancé a mirar la pantalla. La cámara estaba apagada. No estaba sin batería. Estaba apagada como si yo lo hubiera cerrado. El teléfono estaba a un lado, en una posición distinta, con la pantalla hacia abajo. Me puse a revisar los botones, las configuraciones, todo. Me dije que quizás lo apagué dormida, que a veces uno hace cosas raras en la noche. Y me odié por decirlo en mi cabeza con tanta convicción. Era como si mi mente estuviera viendo limpieza para que no quedara nada. Al 5.º día, ya no era solo a esa hora. Empezó a pasar a ratos, pequeños, como interferencias. Estaba lavando un vaso y la mano se me cerró con fuerza sobre el vidrio, no como un reflejo, sino como si quisiera apretar hasta romperlo. El vaso se quebró en mi palma. No fue una cortada pequeña. Me abrió la piel entre el pulgar y el índice, y la sangre salió rápido. Me quedé mirándola, y me entró una calma fea, como de aceptar que ya se había cruzado algo. Fui a urgencias. Me atendieron, me cosieron, me preguntaron cómo me había pasado. Dije la verdad que podía decir que se me resbaló. Me creí a mí misma a medias, porque técnicamente fue eso. Solo que la mano había decidido soltar y apretar al mismo tiempo. Me mandaron a revisión con un especialista. Yo fui, con la esperanza tonta de que me dijeran un nombre raro y una pastilla. Me hicieron preguntas, pruebas, me revisaron reflejos. Mi mano se portó bien, todo el tiempo, como si supiera. Me mandaron estudios. Todo salió dentro de lo normal. La palabra estrés apareció en más de una conversación, con esa cara de gente que no te quiere insultar. Una doctora me sugirió terapia, con cuidado, como si me estuviera ofreciendo una salida elegante. Yo salí de ahí más enojada que asustada. No por la terapia, sino por la sensación de que lo que me estaba pasando no iba a ser aceptado como algo real.
El mundo no tenía un espacio para esto, y yo tampoco. Esa noche, sin pulsera, sin nada en la muñeca, volvió la hora. Me desperté con la mano, haciendo lo de siempre, pero ya no eran ejercicios. Los dedos buscaban el borde de la cama, bajaban, tocaban el piso, como si estuvieran midiendo distancia. Me quedé congelada porque sentí que la mano no estaba fallando. Estaba explorando, haciendo pruebas. Intenté hablarle a mi mano, como si fuera un niño, como si eso no fuera humillante. Le dije, en voz baja, ya basta. La mano se detuvo un segundo, y luego se movió hacia mi garganta con una velocidad que no sentí propia. Me alcanzó a tocar el cuello. No apretó, pero la presión de los dedos fue exacta, como si marcara dónde podría hacerlo. La retiré con la izquierda, con fuerza, y me quedé sentada en la cama con las dos manos en el regazo, como si fueran de otra persona. Al día siguiente fui a buscar a la señora del puesto. Volví a la feria, y no estaba. Pregunté a otros vendedores, con cuidado de no sonar desesperada. Nadie lo ubicaba, nadie se acordaba de esa mesa. La sensación de haber aceptado algo de alguien que no existe fue lo que me quebró por dentro. No fue un susto, fue vergüenza. Como si mi propia estupidez hubiera abierto una puerta y yo tuviera que vivir con eso. Esa misma semana, en el trabajo, mi mano empezó a hacer cosas más específicas. No era solo golpear teclas. Un día tomó un bolígrafo y empezó a hacer marcas en una hoja, líneas curvas, repetidas, como una firma entrenada. Yo la detuve y rompí la hoja, y la mano se me quedó rígida, con los dedos todavía en posición de agarrar el bolígrafo. Me dolió el antebrazo por el esfuerzo involuntario, como si hubiera estado cargando peso. Empezó a pasar más veces al día. En el transporte, la mano se me estiraba hacia la barra aunque yo ya estuviera sujetándome. En el supermercado, agarraba objetos sin que yo lo decidiera. Una vez, frente a la caja, mi mano tomó un encendedor de un exhibidor y lo metió en mi bolsa. Me di cuenta cuando ya estaba en la calle. Regresé, lo pagué, inventé una disculpa. La cajera me miró como si yo fuera una ladrona torpe. Yo me fui con el encendedor en la mano, sintiendo que alguien me estaba armando una vida que no era mía. Empecé a usar un vendaje para proteger la herida del vidrio, y de paso me sujetaba la muñeca. Duró un día. En la madrugada me despertó el sonido del velcro. Mi mano estaba despegando el vendaje con paciencia, como si supiera cómo abrirlo sin hacer ruido. Me quedé mirando, incapaz de moverme, y cuando intenté gritar, mi voz salió rara, ahogada. No fue un grito, fue como aire. Mi garganta funcionaba, pero no obedecía como siempre. La mano terminó de quitarse el vendaje y volvió a lo suyo, a esa práctica lenta de dedos. Me di cuenta de que no solo estaba tomando movimientos, estaba tomando decisiones. Al siguiente intento de contarle a alguien, me pasó lo mismo. Fui con un familiar y traté de decirle que me estaban pasando cosas con la mano. No llegué a la frase completa. La lengua se me quedó pegada al paladar, la mandíbula se me tensó, y mis ojos se llenaron de lágrimas por la presión, no por emoción. Yo asentí como si hubiera sido un mal trago. Sonreí. Cambié de tema, me odié por hacerlo tan fácil. A partir de ahí, la frecuencia subió y subió. Ya no había horas. Había momentos cortos y claros, donde la mano tomaba el control como si interrumpiera una transmisión. Duraba segundos al principio, luego minutos. Me pasó en una reunión. Estaba sentada con gente hablando de cosas normales, y mi mano, debajo de la mesa, empezó a contar con los dedos una y otra vez del 1 al 5. Lo sentí como un tirón interno en los tendones. Me levanté al baño, encerré la puerta y apoyé las manos en el lavamanos. Mi mano derecha se levantó sola y empezó a tocar el espejo con la yema del dedo índice, en el mismo punto, como si tocara una puerta. 3 toques, pausa, 3 toques, pausa. La última vez, cuando intenté retirarla, la mano se giró y me dio una bofetada. No fue fuerte, pero fue precisa. Me dolió más la intención que el golpe. Me quedé viendo mi cara en el espejo roja, con los ojos abiertos como si me hubiera sorprendido en algo, y por primera vez pensé, sin metáforas, que había algo usando mi cuerpo como herramienta. Esa noche, tomé una decisión estúpida y práctica. Si el objeto bendecido había sido el inicio, yo quería devolverlo, tirarlo, perderlo. Regresé a mi casa, busqué la pulsera donde la había guardado, la metí en una bolsa y me fui lejos, a un contenedor grande. La tiré sin mirar, me quedé un segundo escuchando el golpe de la bolsa contra otras cosas, y me fui rápido. Caminé varias cuadras sintiéndome ligera, como si hubiera hecho algo sensato por fin. Cuando llegué a mi departamento, la pulsera estaba sobre la mesa de la cocina. No la bolsa, no la basura, la pulsera sola, enredada como cuando me la dieron, con el dije apuntando hacia arriba. Me quedé parada sin aire. Revisé la cerradura, revisé ventanas, revisé debajo de la cama. No había señales de nadie, no faltaba nada. Me acerqué a la mesa y la miré como se mira un animal muerto esperando que se mueva. No se movió. Se quedó ahí, tranquila, como si yo fuera la que estaba exagerando. Esa madrugada, la mano no esperó a que yo despertara. Yo desperté porque me dolía. Mi mano derecha estaba apretando mi propia muñeca, justo donde había estado la marca del hilo, apretando hasta que la piel se puso morada. Intenté soltarla con la otra mano, y sentí resistencia real, fuerza de músculo, como si me estuviera empujando. Logré separarla y la mano se fue directo al cajón donde estaba la pulsera, como si supiera exactamente dónde. Yo no podía respirar bien. Me temblaban las piernas. Mi mano sacó la pulsera y se la enredó en la muñeca con torpeza, como si no tuviera práctica,
y luego apretó el nudo con dientes. Cuando digo dientes no es una imagen. Mi mano llevó la muñeca a mi boca, me empujó la piel contra los incisivos y usó mi mandíbula como herramienta. Yo intenté cerrar la boca, pero la mandíbula abrió justo lo necesario. Sentí el hilo tensarse, sentí el metal del dije golpear mis labios. Me quedé con la pulsera puesta otra vez, como si yo hubiera cedido, y lo peor fue que no podía ni llorar. La garganta se me cerró, seca. A partir de ese punto empecé a temerle a cosas pequeñas. Temí cargar bolsas, temí cortar verduras, temí cruzar calles. Por ansiedad general, sino por una pregunta concreta. ¿Qué va a hacer mi mano cuando yo no pueda frenarla? Se volvió un problema social rápido. Dejé de saludar de mano porque no sabía si iba a apretar de más. Dejé de manejar porque una vez, en un semáforo, mi mano soltó el volante y bajó el vidrio sin motivo. Dejé de salir con gente porque tenía miedo de que mi cuerpo hiciera algo que yo no pudiera explicar. La paranoia no fue una idea. Fue una agenda. Empecé a acomodar objetos para que no estuvieran al alcance. Empecé a dormir con la mano sujetada con una bufanda. Empecé a poner el teléfono lejos para que no lo tocara en la noche. Nada sirvió. Siempre encontraba la forma. Si sujetaba la muñeca, los dedos se movían igual, como si el gesto fuera más importante que la libertad. Si alejaba el teléfono, la mano me despertaba con golpes en la pared, 3 y 3, como en el espejo, hasta que yo iba por él. El último intento de pedir ayuda fue el más humillante. Volví con el especialista, con la decisión de decirlo aunque se burlaban. Entré al consultorio y puse la mano derecha sobre mis piernas para que se viera normal. El doctor me preguntó por los episodios. Yo abrí la boca para decir, mi mano se mueve sola, y la mandíbula se me endureció. Sentí la lengua pegada, sentí la saliva atrapada, y lo único que salió fue un sonido corto, sin forma. El doctor me miró, esperando. Yo intenté otra vez, y en ese intento mi mano derecha se levantó, tomó una hoja de su escritorio y escribió una sola palabra. La escribió lento, cuidando cada trazo, como quien practica frente a un maestro. Escribió no. Yo me quedé viendo la hoja, el doctor la vio también, y su expresión no fue de miedo, fue de incomodidad, como si estuviera frente a una escena que no quiere registrar. Yo traté de decir que no fui yo, no pude. Mi mano dobló la hoja y la guardó en mi bolsa con una naturalidad que me dio náuseas. Me levanté, dije con la cabeza una disculpa muda, y salí caminando sin sentir los pies. Afuera, en la calle, mi mano apretó el borde de mi bolsa como si me guiara hacia un lugar específico. Yo no la seguí. Yo solo me fui a mi casa, cerré la puerta, me senté en el piso, y me quedé mirando mi mano como si estuviera esperando una orden. Ese día dejé de intentar contarlo. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. Si disfrutas este tipo de relatos, suscríbete y activa la campanita para recibir los nuevos videos. Además, en la descripción encontrarás enlaces a otros canales de la familia, con distintas temáticas.